Hola, bienvenidos. Esto es Una idea para ti. Iniciaremos una serie de programas alrededor del ciclo escolar. Les mostraremos algunas ideas sobre cómo decorar los cuadernos, lápices, la cartuchera, cómo hacer un horario de clases. Además, les mostraremos algunos tips y consejitos para que organices el espacio que tienes en tu casa para que los niños estudien. Cómo hacerlo agradable, que ellos se sientan mejor. Para iniciar esta saga les mostraremos cómo forrar un libro, hecho a base de foamy. Y necesitaremos lo siguiente. Foamy de diferentes colores. Yo usaré foamy azul, rosa, café, rojo y naranja. Necesitaré una regla, pegamento. Yo utilizaré silicona líquida, tijeras, un pincel pequeño, pinturas acrílicas y un marcador negro. El libro que voy a usar para este proyecto es el texto del lenguaje de mi hijo Matías, pues ya las puntas de la portada empiezan a deteriorarse y me veo en la necesidad de hacerlo. Ustedes pueden utilizar el texto que deseen. Puede ser un libro que se encuentre en buen estado y quieran mantenerlo así, o un libro que su portada esté deteriorada. Tomamos las medidas de largo y ancho del libro sin olvidar el lomo. De lo contrario, en el momento de doblar nos hará falta material. Ya teniendo las medidas, nos disponemos a trazarlas en el foamy azul que hemos escogido como color de fondo para nuestro proyecto. Cuando tengamos el foamy trazado, no está de más corroborar las medidas antes de cortar. De este modo tendremos tiempo para corregir cualquier error en las medidas. Si estamos satisfechas con el resultado, nos dispondremos a cortar. Para que en el momento de pegar el foamy en la portada y contraportada y que la parte lateral no choque con la parte de abajo y la parte de arriba, tendremos que trazar y cortar las puntas del foamy. De esta manera evitaremos esa superposición y pliegues indeseables. Aproximadamente a 1 centímetro del borde del foamy empezamos a aplicar nuestra silicona líquida para poder adherirlo a la portada y contraportada. Y aquí prepárense todas porque inicia el reto. Si no tenemos experiencia, al principio parecerá que no lo estamos logrando, pero a medida que vamos pegando el foamy lo iremos corrigiendo. No hay nada que no podamos lograr con nuestro ingenio y un buen par de tijeras. Ya tenemos nuestro foamy base pegado al libro, cortamos los sobrantes y ahora medimos en la parte interna el tamaño de las portadas de largo y ancho para cubrir con el foamy color rosa. Trazamos las medidas al igual que lo hicimos con el foamy azul y recortamos para pegarlo en la portada. Pero un momento, aún no lo pegaremos. Primero debemos colocar los protectores de las puntas. He decidido hacerlos con el foamy naranja. Ahora, con la ayuda de un molde circular, procederé a cortar 4 círculos que pegaré cubriendo las 4 puntas. Ya cortados los 4 círculos, hacemos un corte en la mitad de cada uno con el ánimo de doblar y poder moldearlos alrededor de las puntas al momento de pegarlos. Ahora sí pegamos la portada y contraportada interior, cubriendo el exceso del foamy azul y el foamy naranja a las puntas. Para darle más refuerzo a nuestro libro, cubriremos el lomo. Elegí el color naranja para que combine con las puntas. Cortamos el sobrante. El libro está prácticamente terminado. Tenemos los refuerzos de la portada y contraportada totalmente pegados. Solo faltan los detalles. En este caso la decoración porque es un texto para un niño. Para ello pueden usar la ilustración que ustedes deseen. En mi caso utilizaré la imagen de Materolo, una caricatura inspirada en mi hijo, que prefiero usar en todos mis proyectos, como en la portada de este cuento que creé para él. Para ahorrar tiempo, ya tengo preparadas cada una de las partes de la ilustración que componen la portada. Si ustedes notan, hay unas partes difuminadas, para darle un poco más de volumen a la pieza. Eso se obtiene de manera muy sencilla. Quienes son conocedoras del trabajo de foamy saben cómo hacerlo, pero a grandes rasgos les voy a mostrar cómo lo hice. Tomé el foamy y un poco de pintura acuarela, la cual unto sobre el borde de la pieza
y posteriormente la difumino con un trozo de tela hasta ir dando ese degradado. De esta manera realcé el difuminado. Ahora iremos armando la ilustración en la portada del libro. Ubicaremos el fondo primero e iremos colocando en orden las piezas. Con la ayuda del marcador vamos a delinear la imagen y a retocar algunos detalles. Creo que los ojos quedan muy planos con marcador, así que tomaré un trozo de foamy para hacer los ojos más expresivos. Con estos ojos me siento un poco más satisfecha. Ya acabamos nuestro libro. Como pueden observar, agregamos algunas letras. Ustedes pueden colocar los detalles que deseen. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que sigan los videos que vamos a estar publicando en este canal. Colóquenos en sus comentarios alguna otra manualidad que deseen que salga en este ciclo escolar para que nosotros podamos trabajar con ustedes. Recuerden que aquí siempre tendremos una idea para ti.